Tiempo de analizar lo que dejó la octava fecha del fútbol argentino en el torneo clausura, con el empate de Central frente a Boca, con el triunfo de Newell's frente a Atlético Tucumán en esta octava fecha, con muchas cosas para analizar, sobre todo en función de lo que viene, porque son dos partidos que, creo yo, dejan alguna que otra respuesta y también varias preguntas de cara a lo que es el devenir de este campeonato. Además, en Central, un partido con muchos protagonistas. En Newell's, un triunfo necesario después de varios partidos sin ganar. Todo eso lo voy a empezar a analizar, lo voy a contextualizar, a poner un poco, a matizar un poco aquí en este blog, como ya es costumbre. Y arrancamos por lo último, por lo que pasó ayer en el gigante en Arroyito, el empate de Central frente a Boca. Gran partido de fútbol, realmente nos regalaron un gran espectáculo Boca y Central, Central y Boca, a partir de los dos apellidos, a los que fuimos a ver y los que nos dieron un gran espectáculo. Hablo de Ángel Di María por el lado de Canalla y hablo de Leandro Paredes por el lado de Boca. Dos jugadores que tienen una jerarquía y que no solamente la ponen en la cancha, sino que además la riegan el campo de juego con su fútbol, cada uno en lo que le toca, ¿no? Di María, un delantero, un futbolista de desequilibrio y un organizador del juego, como es Leandro Paredes, un director de orquesta. Bueno, ayer cada uno en su juego hizo fuerte a sus equipos. Central en el primer tiempo creo que tuvo las más claras. A partir del empate hubo una reacción del equipo de Holland y podría haber incluso aumentado en ese lapso del primer tiempo. En el complemento estuvo mejor Boca, con un Paredes que empezó a tener total influencia, con alguna buena jugada también que obligó a reaccionar a Fatura Brown. Lo cierto es que, bueno, un partido que tuvo todos los condimentos, tuvo no solamente estas presencias de Di María y Paredes, además de los buenos jugadores que tiene Central y Boca, sino que también tuvo, bueno, el condimento, todo lo que fue el marco, Miguel Ángel Russo presente, bueno, Ariel Holland también, y un partido que lo que no tuvo fue un ganador. Y creo que estuvo bien el empate, más allá de que, bueno, hubo situaciones claras. Creo que alguna que otra más clara del lado de Central, sobre todo porque Bray tuvo atajadas importantes al principio del partido con el 0-0 para sostener el empate, para evitar, mejor dicho, el desequilibrio central en el marcador, y sobre todo en el segundo tiempo. Y bueno, un Boca que creo que llegó al gigante de Arroyito a jugar un partido que por momentos lo controló, y creo que hizo en algún punto del partido, lo pudo desdibujar al equipo de Holland a partir de hacer algo diferente a lo que venían haciendo los rivales de Central. Central venía sufriendo los partidos con rivales muy replegados y que justamente le bloqueaban esa circulación, ese tránsito en la mitad de la cancha. Bueno, Boca en otro plan, Boca mucho más protagonista, un equipo sobre todo en el segundo tiempo protagonista con pelota. Algo muy importante en el equipo de Holland fue la posición de Ángel Di María. Fue el mejor partido de Di María desde que retornó al fútbol argentino, no solo por el gol olímpico, que es un golazo y que realmente quedará marcado como otro de los goles históricos de Di María en su carrera, y sobre todo en este caso del fútbol argentino, pero más allá de esa acción de Di María, que Central reacciona a partir de ese gol que inventa Di María, fue un partido en el que el futbolista rosarino estuvo mucho más integrado al juego. Jugó por adentro, jugó casi como un enganche, se tiró a la derecha por algunos momentos, aparecía por izquierda en otros, y lejos de desequilibrar a Central, que si bien lógicamente tener a Di María en esa posición, dos delanteros bien abiertos y un Malcorra que tuvo que reconvertirse, jugar un poco más atrás, más cerca de Ibarra, más en los primeros pases, y tal vez no se vio una versión tan cómoda de Malcorra, pero igual fue una versión que le sirve porque Malcorra ante todo tiene visión y es un buen pasador. Entonces Central ganó calidad de pase en la mitad de la cancha, con Di María más centralizado, con Malcorra en un rol más activo con la pelota, aunque menos punzante. Fue un cambio positivo para Central, cambios que se le venían exigiendo a Holland, que pruebe a Di María en ese lugar, que le dé más libertades, que modifique un poco la rigidez de su esquema. Y bueno, el que jugó por derecha fue Gaspar Duarte, que lo hizo muy bien en el primer tiempo, llegando a línea de fondo, siendo siempre una opción para Di María. Di María encontró muchas veces a Duarte al vacío,
por la derecha, y lo hizo cuando ingresó Campás muy bien en el segundo tiempo, que creo yo que lo hizo mejor que Santi López, más allá de que Santi López fue importante sin pelota para Central en ese primer tiempo. Y bueno, bienvenidos sean los ajustes de Holland a este Central, que ayer se lo notó fluyendo mucho más en ataque a partir de que Di María fue un futbolista con mejores sensaciones, más participativo, intervino mucho más con la pelota en lugares más importantes, más significativos, y bueno, a todo eso la foto del gol, que seguramente será recordado, y que fue además un gol para empatar un partido que Boca se había puesto en ventaja antes de que pasara mucho, porque en esos primeros 20 minutos, más allá de un remate de Malcorra, que tapó muy bien Bray, no había pasado mucho, se estaban acomodando, se estaban estudiando, Central y Boca, y bueno, encuentra en ese descuido de Central, que también hay que decirlo, estuvo bastante despistado por momentos la defensa del equipo de Holland en varios tramos del partido. Boca jugó rápido, encontró el gol de cabeza de Bataglia, y justo antes de que se empiece a jugar el partido que Boca y Russo querían, Di María empató todo y volvió a foja cero. El partido, incluso Central, tuvo una ráfaga de 5 o 10 minutos después del gol, en el que pudo bien haberse puesto en ventaja, y bueno, no se encontró con Bray en una oportunidad, un cabezazo en el travesaño también, y bueno, no pudo aprovechar ese momento de dominio Central, como tampoco pudo aprovechar Boca esos minutos largos que tuvo en el segundo tiempo de dominio con la pelota. El dominio de Paredes con la tenencia fue abrumador, se hizo cargo del equipo, es la piedra basal de este Boca que está formando Miguel Ángel Russo. Paredes, a partir de esos primeros pases, de organizar el equipo, de un Rodrigo Bataglia que evidentemente entendió y entiende a la perfección el lenguaje de Paredes, complementa todos y cada uno de los movimientos que Paredes hace, y bueno, muy buen segundo tiempo de Boca, que obligó a Central a replegarse, a pasar momentos de duda, y bueno, después viene lo que termina siendo un poco el acta de defunción del partido, que son los cambios de los técnicos, porque mientras Boca iba creciendo con pelota, iba jugando más cerca de Brown, iba teniendo jugadas como un remate de Barinaga, por ejemplo, hubo un pase también filtrado que no llegó para Merentiel, que hubo un cruce de Coronel, jugadas en las que Boca cada vez estaba más cerca del objetivo, y Holland incluye en la mitad de la cancha a Navarro, cambia, pone a Campás también, Central se para distinto, ya no está tan solo Ibarra, ya no sufre tanto Malcorra, porque bueno, a Malcorra le costó mucho la cuestión de ubicarse sin pelota, defender sin pelota, una cuestión lógica, no es un recuperador, no es un doble 5 Malcorra, más allá de que ahora tendrá que oficiar de esto, y bueno, Central sufría por ahí, Holland ubicó a Navarro, abrió a Campás, volvió a cambiar, y Central neutralizó a Boca, y cuando estaba empezando de a poco a dominar, Russo contesta con los cambios, oxigena un poco la mitad de la cancha, ingresa Williams Alarcón, un jugador con características mucho más asociadas al equilibrio que al desequilibrio. Boca contestó a esa respuesta de los cambios que había hecho Holland, y ayer el partido ya se fue al empate, porque poco a poco, no diría que se fueron conformando, porque creo que tanto Boca como Central ayer jugaron para ganar en todo momento, pero no pudieron en ese tramo final, ya con el factor desgaste, con el factor que incluso muchas veces sobrevuela la cabeza de los jugadores. Si no pasó nada, ahora que faltan 4, 5, 6 minutos para que termine el partido, que no pase más nada, ni bueno ni malo. Bueno, allí se fue el partido para Central y Boca, que sí, tal vez desde la suma de puntos, bueno, terminan jugando para River un poco, pero creo que desde el juego Boca sale de Rosario no habiendo perdido, habiendo dominado por momentos a un equipo formado, un equipo en formación contra un equipo formado, y para Central la sensación de saber que parece haber dado en la tecla Holland con estos ajustes, con la posición de Di María, un Di María mucho más participativo, mucho más eje del ataque de Central, sin que Central deje de ser Central, porque bueno, después hubo un gran partido de la última línea, en este caso con Juan Cruz Comar, los laterales alternaron buenas y malas, pero creo que el partido
termina siendo, sobre todo el de Coronel en línea general, es bueno. Malcorra se adaptó a esta nueva posición y creo que en otros partidos va, va a compensarle mucho más, porque bueno, ayer del otro lado estaba Boca y creo que aún así Malcorra estuvo a la altura. Tal vez la mala noticia para Central, la lesión de Vélez. Muy rápido en el partido, no estuvo al 100% Vélez, no había quedado bien después de ese golpe, se notaba a las claras. Quiso seguir jugando, no pudo completar el primer tiempo y bueno, veremos por cuánto tiempo Central lo va a perder. Por lo demás, gran partido de fútbol, hay que sacarse el sombrero con Leandro Paredes, con Ángel Di María. Gracias a Dios podemos tenerlos a los campeones del mundo en el fútbol argentino y sobre todo a estos campeones del mundo que realmente jerarquizan el espectáculo. Actuaciones como la de Paredes ayer, goles como el de Di María de ayer, jerarquizan un fútbol argentino que necesita de esto porque en muchas otras cosas se ha quedado muy atrás. De esta manera pasamos a lo que pasó el viernes con el triunfo de Newell's. Y para hablar de Newell's hay que hablar de un triunfo necesario para el equipo de Fabiani porque venía golpeado, venía de derrotas y derrotas duras, pero además venía de una racha que ya empezaba a ser incómoda, de partidos sin ganar en el torneo clausura. Había ganado solo en la primera fecha, si no cuenta partidos del campeonato, aquella frente a Independiente de Rivadavia de visitante, y luego no había podido volver a ganar, había dejado escapar puntos de local, y bueno, ni hablar de las últimas dos derrotas frente a Barracas y sobre todo la derrota clásica de hace 15 días. Ya empezaban a ser un peso, y creo que siguen siendo un peso para Newell's, que lo que buscaba el viernes, más que un impulso, era un alivio. Pero bueno, muchas veces el alivio es lo que precede al impulso, ¿no? Sobre todo hablando de lo que se le viene a Newell's ya en pocas horas, el duelo de Copa Argentina frente a Belgrano. Partido olvidable, olvidable desde el juego, malo desde el trámite, todo lo contrario a lo que vimos en Arroyito al equipo de Fabiani. Le costó el partido, le costó sobre todo generar situaciones de gol claras y se encontró en este caso frente a un equipo que más o menos compartían las mismas falencias, porque creo que al equipo de Pusini también le pasan cosas similares a las del equipo de Fabiani, dos equipos que no defienden bien, pero sobre todo que les cuesta mucho ensamblar ciertos patrones interesantes que tienen en ataque o ciertas cuestiones ligadas a lo táctico que después se ven entorpecidas por errores individuales de los defensores o de los atacantes, pero sobre todo falta de cohesión, ¿no? Entre cómo se defiende y cómo se ataca. A veces atacar y defender muchas veces es un proceso simultáneo, porque si atacás mal, defendés peor, y si defendés mal, no vas a atacar bien. Bueno, a Newell's le costó mucho generar situaciones de gol. Probó Fabiani en el arranque una formación con Orozco, con Colmán, que debutó, con Genaro Rossi, que hacía años que no jugaba en Newell's, 2 años casi sin jugar en la primera de Newell's, había tenido pasos poco fructíferos por Chaco Forever, por Colón de Santa Fe, estaba entrenando al margen del plantel profesional y Fabiani no solamente que lo volvió a tener en consideración, sino que lo puso como titular. Y le costó, claramente, el partido a Rossi. Ganó muy pocos duelos, prácticamente no pudo imponerse ante una defensa que puede no ser la defensa más laureada del fútbol argentino, pero que, como la media de la defensa del fútbol argentino, te marcan, te hacen sentir el rigor, te siguen, te persiguen, y en esa dinámica no pudo hacer pie el Genaro Rossi. Y bueno, un Newell's que parecía que con el correr de los minutos se quedaba sin ideas. Es un equipo, el de Fabiani, que cuando tiene que ir a buscar un resultado le cuesta, sobre todo cuando tiene que gestionar esos momentos, ¿no? De la presión de ir a buscar un partido, de tener que proponer y sin errar, y sobre todo de no desprotegerse. Bueno, Newell's en muchos tramos del partido, por ir a buscar ese gol, terminó desprotegiéndose, y de hecho hay 3 o 4 situaciones en el segundo tiempo sobre todo que Atlético encontró espacios con Mateo Bajamich, que hizo un buen partido, más allá de que no estuvo fino en los últimos metros, con ciertas acciones de la Méndola que lastimaron al fondo rojinegro. Un Newell's que tiene muchos problemas a la hora de que sus líneas se compacten, esto de
Un equipo que intenta presionar alto por momentos. Newell's tuvo en el primer tiempo tramos en los que fue a presionar muy arriba al Decano, más que nada en el segundo tiempo ya. Newell's más volcado al ataque con ese doble 9 que puso Fabiani. Y el hecho de que a la defensa le cueste, porque de hecho Lolo y Cuesta son dos futbolistas que le cuesta ese tipo de movimientos hacia adelante cuando todo el equipo presiona. Cuando se presiona adelante, todo el equipo tiene que presionar de manera cohesiva, porque si no se generan espacios enormes entre líneas que los aprovechó muy bien Atlético Tucumán ante la pérdida de Newell's, un pelotazo largo, una descarga hacia afuera de un delantero y a correr, y eso el Newell's lo sufrió. Se encontró a Atlético Tucumán con Espínola, que fue importante, y bueno, el Decano de Pusineri tuvo chances en el primer tiempo, sobre todo en el segundo. Newell's también tuvo chances, pero eran cuestiones más ligadas a cierta pelota larga, profunda de encontrar a Banega, a cierta trepada de Alejo Montero, que tuvo un gran partido de Alejo Montero. Eh, los grandes partidos de los laterales no son los grandes partidos de un delantero o de un 9 o de un enganche. Son partidos muchas veces mucho más ligados a la aplicación táctica, al despliegue y sobre todo a los duelos. Bueno, en esas facetas Montero respondió con creces. Tavares alternó buenas y malas, pero sobre todo Montero tuvo un partido destacable. Fue la figura de Newell's para mí frente a Atlético. Y bueno, un Newell's que incluso con futbolistas en el primer tiempo cerca de Banega, para que Banega tenga pases hacia adelante y hacia los costados, le costó mucho a Newell's tener primero la capacidad asociativa para a esos futbolistas poder juntarlos y que salgan jugadas y que ocasionalmente pueda después Newell hacer la descarga hacia afuera con los laterales. Muy trabado ese tránsito en la mitad de la cancha. Fabián en el complemento cambia, llega el Pipa Benedetto, luego deja la idea del doble 9, ingresa Chaverano, ingresa Facundo Buch por derecha a encarar la pierna cambiada, y ahí Newell se empezó a empujar un poco más sin tener ideas, sin por tener más futbolistas de corte ofensivo o de creación. No por eso iba a atacar mejor. De hecho creo que Newell buscó partir un poco más el equipo. De hecho Pusineri termina ubicando una línea de 5 cuando Fabiani decide jugar con doble 9 en el arranque del complemento. Pusineri con el correr de 2 minutos arma una línea de 5, y creo que ese cambio de Pusineri le termina siendo perjudicial para su equipo y termina haciéndole más sencillas las cosas a Newell's. ¿Por qué digo esto? Porque Atlético mandó un mensaje de que se iba a conformar con el punto. Fabián hizo cambios para buscarlo y Atlético hizo cambios para conformarse con el punto. Muchas veces esto le ha pasado a Newell's y lo terminó pagando. Bueno, en esta vez lo pagó el Decano. De todas maneras, el gol de Cuesta, la apertura del marcador de Newell's, es una jugada aislada. O sea, Newell's, si bien tenía más la pelota, estaba de los dos, era el equipo que más buscaba. Por una cuestión lógica también, Newell's hacía mucho que no ganaba, estaba de local, eran puntos que se escapaban. Y bueno, en en esa enjundia, Newell's lo termina ganando más por una cuestión de fe que por una cuestión lógica del juego, de lo futbolístico. Lo abre con ese centro de Maroni, esa pelota que queda bollando y el remate de Cuesta, y luego lo liquida con la gran jugada de Chaverano y el gol de Facundo Buch, que fue también un futbolista importante porque entró a pedir la pelota y a jugar en un contexto en el que la pelota pesaba mucho. Y eso es importante, eso es fundamental para el momento en el que está Newell's, tener futbolistas que se hagan cargo de la situación. En este caso, situación de un partido en el que Newell's no puede sacar adelante, que no encuentra las vías de ganarlo, de quebrar a la defensa rival, y sobre todo en ese limbo en el que muchas veces entra Newell cuando juega de local, como no ataca bien, no puede encontrar jugadas de gol, se siente lejos de poder abrir el marcador y empieza a caminar por la cornisa de perderlo, por quedar mal parado, por dejar espacios. Bueno, claramente, a pesar de todo eso y de los
los antecedentes negativos de Newell's en los últimos partidos. Facundo Buch entró muy bien, también entró bien Chaverano, más ligado lo suyo a la entrega, a la mera solidaridad que al juego, pero creo que Facundo Buch sí le aportó más juego a Newell's en un partido en el que bueno, no encontró la manera de ser profundo ni con la idea inicial de Fabiani, con futbolistas ofensivos por delante de Banega, ni con los cambios en el complemento, ¿no? De jugar con más presencia en el área. Bueno, al fin y al cabo, en este caso, la moneda cayó para el lado de Newell's a partir de esa pelota parada, en un partido en el que tal vez Fabiani haya encontrado alguna certeza de nombres propios de cara a lo que se le viene. Porque más allá de que Newell's tiene una base, me parece, de 7-8 jugadores, 8-9 jugadores que no le pueden faltar en esta idea de Fabiani, hay futbolistas creo que dejan un signo de pregunta porque, bueno, de hecho lo dijo Fabiani, ¿no? Necesitamos que todos estén bien, que todos los jugadores estén bien, el que esté bien va a jugar, bueno. Hubo jugadores que bajaron su nivel en estos últimos partidos, colectivamente Newell's bajó el nivel y eso también repercute en un juego de equipo. Pero bueno, tal vez Facundo Buch se haya ganado algunos minutos el próximo miércoles en Copa Argentina. Veremos si Pipa Benedetto puede jugar. Ya dijo él en conferencia post partido que se sintió bien, que pudo jugar sin molestias después de mucho tiempo y que si Fabiani lo disponía, podía jugar los 90 minutos. Yo lo dudo, yo creo que Charly González va a arrancar como titular y que Newell's, a riesgo de equivocarme, pero va a jugar con el 5-4-1, que es la formación, más allá de que fue la última utilizada en el clásico, creo que es la formación que más cómodo le sienta a Fabiani y no creo que salga de eso en un partido que además es de mata-mata, es de eliminación directa y que Newell's eh, va, va a aferrarse a eso que en algún tramo del año lo hizo fuerte, que es el repliegue y el contraataque. Fue el primer triunfo este de Newell's ante Atlético Tucumán, el primer triunfo del era Fabiani en el que Newell's tuvo más la pelota que su rival. Newell's terminó con el 56%, si no me equivoco, de la tenencia frente al Decano, sobre todo esa tenencia fundamentalmente en el segundo tiempo, en esa parte final. Y esto es un dato, porque bueno, todas las anteriores victorias de Newell's en el ciclo Fabiani habían sido en ese plan de poca tenencia, de repliegue, de bloque bajo y de aprovechar con efectividad las situaciones que tuviera. Boca, Huracán, Tigre en victoria. Incluso el triunfo frente a Independiente de Rivadavia, en el que Newell's arrancó perdiendo y lo dio vuelta, que en el segundo tiempo jugó decididamente bien. Prácticamente en el primer tiempo no la había tenido. Y bueno, incluso el triunfo frente a Atlético Tucumán en Copa Argentina también fue un triunfo en el que Newell's se dio la pelota, sobre todo a partir del gol de Charly González. Pero bueno, es la primera vez que Newell's puede enfrentarse a este tipo de partido tan incómodo para el equipo de Logro, de tener que protagonizar, por lo tanto, ser más asociativo con pelota, por lo tanto, tener que ser más retórico, juntar más pases y no jugar tan directo. Y, lógicamente, tener que atacar una defensa cerrada, como fue el contexto del último partido frente a Atlético. Veremos si esto es alivio o es impulso, ¿no? Creo que se notó en el Coloso el otro día que fue alivio este triunfo. Es un triunfo importante para Newell's pensando en la tabla anual. No tanto en la clasificación a las copas, porque creo que Newell's ya ha perdido el tren. 5 o 6 puntos lo separan de esos puestos que podrían respirar en algún lugar en las copas. Pero sobre todo permite sacar distancia a los de abajo, porque Newell's en esta mala racha que había entrado en el torneo local se estaba acercando a los puestos de crisis ahí, de los últimos puestos. Obviamente estaba a 7 puntos y ahora después de esta fecha está a 10. No es que antes estaba al rojo vivo o con riesgo de caer, no es que estaba a 1 o 2 puntos, pero 10 puntos a falta de la mitad de este campeonato, de otras 8 fechas. Bueno, es un colchón que Newell's tiene y que, bueno, dentro de este año tan malo para Newell's, no deja de ser un objetivo mínimo que Newell's pareciera estar cerca de asegurar, ¿no? Que es la permanencia. Pero bueno, imagínense de lo que estamos hablando. Lo malo que ha sido el año de Newell's, que lo único, tal vez
el único registro numérico que lo mantiene tranquilo el hincha rojinegro es esa cuestión, ¿no? De la tabla anual y de haber podido recuperar terreno, ¿no? Y bueno, hasta acá un poco lo que ha sido el análisis. Se viene el partido de Copa Argentina de Newell's frente a Belgrano el próximo miércoles. Lo estaré comentando. Un partido fundamental, más para Newell's que para Fabiani, ¿no? Sí, uno podía hablar antes del clásico que Fabiani se jugaba mucho. Creo que Newell's a nivel club se juega mucho porque, bueno, evidentemente para la Lepra será poder pasar pantalla en esta Copa Argentina, cruzar un Rubicón al que nunca había podido avanzar y sobre todo quedar eventualmente a 2 partidos de un título, pero sobre todo en semifinales de un torneo. O sea, sería la primera semifinal de Newell's en un torneo desde la Copa Libertadores del 2013. Más allá de que, bueno, no es lo mismo un torneo internacional de relevancia como es la Copa Libertadores a la Copa Argentina, pero bueno, significará Newell's volver a instancias decisivas de algo en el fútbol argentino después de mucho tiempo. Pero bueno, tendrá que jugar un partido, tendrá que superar a Belgrano. 90 minutos en San Luis, en la Pedrera, de ser necesario, penales, y un equipo como el del ruso Zielinski, que arrancó bien en este torneo. De hecho, le vi hacer partidos muy buenos frente a Banfield, frente a Independiente en Copa Argentina, al rival que viene de vencer, pero que ha entrado en una meseta y que ya viene con algunos partidos sin ganar. Por lo tanto, este partido es imprescindible para los dos, para Newell's, para Belgrano también, y veremos quién se impone, porque seguramente van a ser partidos bisagra para ambos. Nos toca analizar en este caso a Newell's, y creo que Newell's, a pesar de todo lo que le pasó este año, está ante una oportunidad de meterse en la conversación seria por el protagonismo de un torneo después de mucho tiempo. Veremos cómo gestiona, ¿no? Los futbolistas, el cuerpo técnico, esta cuestión, que no deja de ser gestionar el protagonismo, ¿no? Algo que Newell's no ha tenido y no ha sabido cómo tener en los últimos años. La fecha que viene tendrá curiosamente a Newell's volviendo a enfrentar a Belgrano en Córdoba el próximo lunes, y un día antes, el domingo, Central teniendo que recibir a Talleres de Córdoba. Talleres que está peleando el descenso, una crisis institucional, con realmente una situación que fecha a fecha se vuelve más seria para un equipo que no estuvo acostumbrado siempre a estar arriba. Ahora está peleando por no descender. Y la vuelta a Carlos Tevez, al gigante de Arroyito, el encuentro con Di María, también partidos con muchas cuestiones en ese sentido interesantes. Hasta aquí lo que fue el análisis de esta octava fecha, con el empate de Central, con el show que dieron Di María y Paredes, con el triunfo de Newell's frente al Decano y con lo que se le viene a la Lepra, sobre todo en la Copa Argentina, la chance de pelear este torneo doméstico. Hasta entonces volveremos a analizar seguro la semana que viene con lo que pase, con lo que deje, con lo que acontezca en el camino de este fútbol argentino para Newell's y Central. Muchas gracias.